Pero muchos en el camino perdemos la imagen y la semejanza de Dios al parecernos a otros dioses, donde nuestro enfoque está en otra cosa. Pastor, pero yo tengo 5 años en la iglesia, 6 años en la iglesia. Hermano, esto no es de tiempo, esto es de intimidad. Tú puedes tener conocidos de años que no consideres tus amigos, y puedes tener gente de 3, 4, 5, 6 meses para atrás que los consideras tus amigos. Muy buenos días. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Voy a invitarle, mi amado hermano, a que vaya conmigo al Evangelio de Juan esta mañana. Hemos tenido una mañana hermosa en adoración. Y cuando empezamos a hablar de esta estaca de la adoración, yo les dije que no es que no sepamos adorar a Dios, porque realmente, mire, déjeme darle testimonio de usted mismo, ¿ok? Sabe que todas nuestras visitas, cuando hemos tenido conferencistas invitados o hemos tenido algún ministerio invitado, todas las personas que llegan nos dicen: oye, ¿cómo adora esta iglesia? Y eso es un testimonio bueno, ¿no? De ustedes. Ustedes pueden decir que somos una iglesia que sabe adorar a Dios. El asunto está, mi amado hermano, en que Dios es eterno. Es eterno. Y la eternidad es un concepto que nosotros no entendemos, no podemos entender. Para nosotros eterno es hacer una fila de 2 horas, ¿no? Oye, es que esta fila está eterna. Y hacemos referencia a eso porque pensamos que no acaba. Y nuestro concepto de eternidad es muy limitado. Aún en nuestra más vasta imaginación no podemos llegar a imaginar la eternidad, porque nuestros días, dice la palabra, son 70 años, en los muy robustos 80 años. Así que tenemos una etapa de vida, tenemos un tiempo de vida. Medimos nuestra vida en minutos, horas, semanas, años, décadas, siglos. Pero no podemos imaginarnos la eternidad, porque yo les dije una vez que cuando yo era chiquito me hice una pregunta muy filosófica, tal vez para mi edad, y es esta: ¿a los cuántos años de haber existido Dios decidió crear el mundo? A ver, échele. Está fuerte la pregunta, ¿no? Qué niño más raro era yo, ¿verdad? Pero mire, Dios siempre ha sido. Él no tuvo principio. Y otra vez, es algo que nosotros no entendemos, porque el ciclo del hombre es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? De acuerdo a lo que nos enseñaron en la primaria. Pero Dios no nació. Él ya era. ¿Hasta dónde? Hasta siempre. Y Él va a ser. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre también. Por eso la eternidad casi siempre la representa un círculo, ¿no? ¿Dónde empieza un círculo? ¿Dónde termina el círculo? No se puede saber. Nuestra vida es lineal, tiene un nacimiento y tiene una muerte. Pero Dios no empezó y no va a terminar. Y otra vez, por más vueltas que le demos y por más imaginación que tengamos, no es algo que nuestra mente vaya a comprender en su totalidad. La eternidad de Dios es algo sobrenatural. Entonces, al adorarlo, hemos hablado, y ahorita vamos a tocar un poquito ese tema, que adorarlo tiene que ver con conocerlo. Anoche estábamos platicando y hablábamos de que mi esposa y yo tenemos 15 años de casados y sentimos que nos conocemos. Es más, cuando nos íbamos a casar sentíamos que nos conocíamos, pero no nos conocíamos realmente. Nos hemos ido conociendo al pasar de los años. Nuestro amor ha ido creciendo al pasar de los años. Y yo siento que conforme vaya pasando los años, vamos a seguir conociéndonos de diferente manera y vamos a seguir amándonos más. Es el mismo concepto. Acuérdense que Efesios dice que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, y la mujer debe estar sujeta al marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Y es el único momento en la palabra de Dios donde se hace una comparación entre Cristo y la iglesia, es en el matrimonio. Así que el adorar a Dios nace de una relación. Otra vez, ahorita lo vamos a profundizar un poquito más,
pero esa relación tiene que crecer con el tiempo. Hay algo, mi amado hermano, a pesar de que tú has experimentado algo de Dios, siempre hay algo nuevo para ti. Siempre hay una faceta nueva de Dios. Conocemos los atributos de Dios, pero no todos los entendemos completamente. Aquí en Juan capítulo 4 está el versículo que todos conocemos acerca de la adoración, que es el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿No es cierto? Es un versículo muy famoso. Pero me llama la atención, ahí, abra su Biblia por favor ahí, porque vamos a leer los versículos alrededor. Vamos a leer el versículo 22, el versículo 23 y el versículo 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora mire, este cachito de conversación está en medio de una conversación más larga que no tiene nada que ver con la adoración hasta ese momento. Y es algo bien sorprendente, porque Dios, en la persona de Jesús, decide revelar a un no judío la clave de la adoración. Recuerde que había una enemistad entre judíos y samaritanos, ¿verdad que sí? Por eso la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano tenía un impacto en la cultura judía. ¿Por qué? Porque eran enemigos. Era gente que se odiaba. Era gente que se veían, se escupían, se golpeaban y ya se mataban y no se mataban. Pero cuando retrocedemos en la historia, nos damos cuenta que el punto de discusión o el centro de la enemistad entre judíos y samaritanos tenía que ver con la adoración. Tenía que ver con el lugar de adoración. Inclusive la mujer samaritana lo menciona en la plática. ¿Por qué? Porque Jesús está sentado junto al pozo, le dice: mujer, dame agua. Y la mujer le dice: a ver, tú eres judío, yo soy samaritana, ¿por qué me estás dirigiendo la palabra? ¿No sabes que somos enemigos o qué? ¿Eres nuevo en el pueblo judío? Nosotros no nos llevamos. Y Jesús empieza a decirle, ¿verdad? Tal vez dejemos esta parte para otro día, otra enseñanza acerca de toda la conversación que tiene con esta mujer. Pero finalmente Jesús le revela el área en su vida en la que estaba pecando. La parte donde dice, ¿verdad? Tráete a tu marido, voy a darte el agua para que nunca más tengas sed. Tráete a tu marido. Ella dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien, bien has dicho, porque ya tuviste 5 y con el que estás ahorita no es tu marido. Y ya que le sacó los trapitos al sol, entonces la mujer dice: ay, me parece como que eres profeta. Y entonces la mujer tiene una revelación de Jesús. La mujer se da cuenta que Jesús es un profeta de Dios. Y al ser un profeta de Dios, entonces dice: este hombre me va a sacar de las dudas. Este hombre va a resolver el conflicto entre judíos y samaritanos ahorita mismo. Y entonces la pregunta que esta mujer le hace es: ok, Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen, de acuerdo a la ley, que tenemos que ir a Jerusalén. ¿En dónde tenemos que adorar? ¿En dónde tenemos que adorar? Y Jesús le dice: mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Y entonces entran los versículos que leímos. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, la historia en la cual la adoración se revela a nosotros como iglesia en la palabra de Dios es algo sorprendente, porque no es una conversación acerca de la adoración, es una conversación acerca del pecado de una mujer.
Es en medio de la historia de redención. Es una conversación en medio de una historia de arrepentimiento. Es una historia de conversión, porque el amor de Jesucristo estaba tocando el corazón de esa mujer para ser llamada al arrepentimiento, para transformar su vida. Y en medio de esa transformación, Jesús decide enseñarnos a ti y a mí cuál es el corazón del Padre. ¿Qué es lo que el Padre está buscando? Yo estaba pensando anoche, ¿se seguirán buscando adoradores? Sí, sí. Me imaginé así el letrero de se busca, ¿verdad? Con una recompensa abajo. Se buscan adoradores. Pero esta declaración nos da un vistazo, un pequeño vistazo al corazón del Padre. Porque hay tres cuestiones, tres cosas en la palabra que Dios está buscando. La palabra de Dios dice, primero, mi amado hermano, primero, que Cristo vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Ese es el evangelio, ¿no? ¿Qué es el evangelio de Dios? Que Jesucristo vino al mundo para dar su vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que él vino a buscar y a salvar al que se había perdido. En esa parte él vino al mundo, y ese es un aspecto que es diferente con las otras dos búsquedas que vamos a ver ahora. En este aspecto, Dios envió a su Hijo, y su Hijo se hizo carne, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, para buscarte a ti y a mí. Porque somos la ovejita que se salió del rebaño. La ovejita que tal vez ya estaba al borde de la muerte. La ovejita que tal vez cayó tantas veces que cuando Cristo la encontró estaba hecha un desorden. Que cuando Cristo la encontró estaba al borde de la muerte. Que cuando Cristo la encontró había intentado suicidarse. Que cuando Cristo la encontró estaba sumida en drogas. Que cuando Cristo la encontró estaba sumido en pecados. Pero eso es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Que Dios amó tanto al mundo que Él te vino a buscar a ti. Él te vino a buscar. Él vino, se hizo hombre. Como aquel buen pastor dejó las 99 atrás para buscarte a ti, para buscarme a mí. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestra suciedad, en medio de nuestra necedad de volver a separarnos del rebaño, Jesucristo nos vino a buscar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Antiguo Testamento vemos otra búsqueda que Dios está teniendo. Dice la palabra que buscó alguien que hiciera vallado. ¿Se acuerda de ese versículo? Entonces hay una búsqueda también por intercesores, por gente que se ponga en la brecha, como decimos, como dice la palabra de Dios. Que se ponga en la brecha, en ese debilidad del muro, en ese huequito por donde el enemigo pueda entrar, en esa parte donde puedes tú ponerte ahí y proteger, de manera que aquello que está detrás de ti sea protegido. Es la brecha, es una cuarteadura en el muro. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando gente que interceda. Mire, mi amado hermano, no podemos ignorar los tiempos proféticos. Y siempre que algo pasa en Israel, nos referimos a los tiempos proféticos, porque así es. Pero dice la palabra de Dios que esté en guerra o no Israel, dice la palabra. Hay un versículo que dice: buscad la paz de Jerusalén. Y dice: orad por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. ¿Quiere prosperidad? Ore por la paz de Jerusalén. Ore por Israel. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es alguien que clama por alguien más. Dice la palabra que Cristo está intercediendo también. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Así que hay un ministerio, entre comillas, en la tierra de intercesión. Siempre hemos dicho que el ministerio de intercesión no existe, porque todos somos llamados a interceder. Pero hay otro ministerio que tampoco existe, mi hermano. ¿Sabe cuál es el ministerio que tampoco existe?
El de la adoración. ¿Por qué? Por la misma razón. Hay un ministerio musical, un servicio musical. No todos tocamos instrumentos, no todos cantamos, pero todos debemos ser adoradores. Entonces, hay tres búsquedas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Busqué hombre que hiciese vallado. Pero aquí en Juan 4 dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Y eso está fuerte. Eso está tremendo. Le voy a decir, ¿por qué, mi hermano? Porque entonces habrá falsos adoradores. La lógica nos dicta pensar así, ¿no? La lógica me dice que si hay un verdadero, también hay un falso. O quizá tendríamos que agregar un tercer elemento ahí, un medio adorador. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, ya sabemos lo que le pasa a los medios, ¿no? Son expulsados, son desechados. Dios está buscando, dice aquí, verdaderos adoradores que adoraran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores busca que le adoren. Entonces, todos somos llamados a interceder, todos somos llamados a adorar. Y entonces tenemos que pensar esto, mi amado hermano. Si Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, yo soy uno de esos? Cuando yo adoro a Dios, yo adoro a Dios en espíritu y en verdad. Ok, vamos a pensar en eso. ¿Cuál es entonces el principio de la adoración? ¿De dónde nace la misma adoración? ¿Cómo podemos tú y yo, mi amado hermano, pasar de ser, voy a decirlo así, cantantes, a pasar a ser adoradores? ¿Cómo podemos pasar de ser solamente una voz a ser alguien que transforma el ambiente, la atmósfera en la que estamos? ¿Cómo puede pasar? Mi amado hermano, no puedes adorar lo que no conoces. No puedes adorar lo que no conoces. Tú no puedes ser un adorador si no conoces a Dios. El asunto está, y lo hemos mencionado, que la gran mayoría, incluso me atrevo a decir del pueblo cristiano, conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Es muy diferente. Yo puedo conocer de usted. Es más, alguien me puede contar de usted. Fulanito de tal, ah, sí. Luego me dice, pastor, es que el otro día se acercó alguien, pero no sé cómo se llama. A ver, ¿cómo es? Chaparrito y morenito. No, pues 3/4 de la iglesia. No, no me puedes describir a alguien así. No, pero, y es como un adivina quién, ¿no? ¿Tu personaje tiene bigote? Sí, y ya bajas a todos los que no tienen bigote. Y así tratamos de ver de quién están hablando. Pero a veces nuestra adoración es un adivina quién con Dios. Ah, es santo, y entonces bajas a los que no son santos. Ah, y es digno, y bajas a los demás que consideras que no son dignos. Y empezamos a pensar y empezamos a generar una imagen de Dios que puede ser no real en nuestras vidas. Justo cuando estábamos a punto de subir, me acordé, no me acuerdo si eran los tratados chic evangelísticos, o cuál de esos estilos de dibujos que existían, que siempre que dibujaban a Jesús lo ponían sin cara. Y para mí siempre algo así medio raro, ¿no? Ver a un personaje sin cara, nada más era el óvalo de la cara.
Pero finalmente, la gran mayoría de nosotros cuando pensamos en Jesús, o pensamos en el Jesús de la película clásica o pensamos en el Jesús de Chosen. No hay otro. Nos los imaginamos de esa manera. Pero Jesús no era así. Es más, recuerdo que una vez mi mamá decía que en las películas buscaban al Jesús más guapo, ¿no? Había un Jesús por allá de los 60s, 70s, con blanco, ojos azules, una nariz delgadita así, ¿verdad? Así que parecía hasta una tabla de tan derechita que la tenía. Y guapísimo el Jesús. Pero dice la palabra que Jesús no era guapo. Isaías dice que no había parecido en él para que no lo siguieran por guapo, literalmente. Bueno, esa es la traducción. Era para que lo deseemos, pero no por la vista. Así que tú puedes tener una imagen de Jesús, puedes tener una imagen de lo que Dios es, que haya sido generada por los comentarios de alguien más, que haya sido generada en tu corazón por las letras de las canciones. Hijo de Dios. Ok, es hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria. Ok, es merecedor de la gloria. Pero no estamos comprendiéndolo a profundidad. ¿Cómo vamos entonces a volvernos adoradores? Conociéndolo. Ay, pastor, lo dice usted muy fácil, pero ¿cómo le hago? Mi amado hermano, de la misma manera que nos llegamos a conocer nosotros, pasando tiempo juntos. Porque Él vino a buscarte. Él está tocando la puerta de tu corazón. Él está en ti. Si tú le abriste tu corazón en algún momento de tu vida a Jesús, Él está en tu corazón. Quiere decir que a donde tú vas, Él va contigo. Y entonces cuando vas en la ruta, o cuando vas en el Uber, o cuando vas en el taxi, o cuando vas en tu carro y parece que vas solo, no vas solo, va Dios contigo. Y si Dios va contigo y Él es tu acompañante, entonces, mi amado hermano, puedes hablar con Él. Ya pasamos ese capítulo, ¿no? El capítulo de la oración, la estaca de la oración. Hablar con Jesús. El hablar con Jesús nos lleva a conocerlo. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, Dios no es mudo. Si tú le hablas, Él te habla también. Y cuando empiezas a tener una relación con Jesús, lo primero que va a pasar es que el sonido de su voz te va a enamorar. Y vas a estar tan enamorado que vas a querer pasar más tiempo con Él. ¿Ha visto esos de novios acaramelados que fueron a cenar, comieron, ¿verdad?, con una sola mano porque con la otra estaban agarrados sobre la mesa? Comieron así, se pararon juntos, así así brincaron la mesa, ¿verdad?, para no soltarse. Todo el camino en el carro fueron abrazados. Llegando a la casa se tomaron de la mano. No quiero soltarte, no te vayas. Cerró la puerta. La muchacha apenas está dándose la vuelta y suena su celular. Ya te extraño, mi amor. Esa relación es la relación que tú vas a experimentar con Dios en el momento en que lo conozcas. Pero si tienes una relación con alguien más, pero si solo has escuchado de él, entonces vas a ser como el amigo de esos dos. Ay, payasos, suéltalo, hombre, déjala comer tranquilo. Hay un tercero, ¿no? que solamente ve el amor en esa relación. Solamente ve el amor en esa relación. Y entonces en su mente está como: payasos, ¿no? Ahorita déjala en paz. Deja que salude a su familia primero. Ahorita le escribes, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que puede pasar con ese tercer amigo. Pero a veces el que no conoce a Dios y no lo ama y no tiene una relación con Él, entonces se vuelve juez del otro. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo recuerdo, y hasta el día de hoy,
de los hermanos que yo conozco un poquito su pasado, un pasado bastante turbio, son los que más fuerte cantan. Y tristemente son los que más feo cantan también. Pero a pesar de que ellos saben que cantan mal, eso no detiene su adoración, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que está enamorado de Dios y el que realmente ama a una persona, tampoco le importa lo que otros piensen. Así que lo primero que tenemos que hacer es tener una revelación de quién es Dios, conocer quién es Dios, poder experimentar quién es Dios. Mi amado hermano, todos y cada uno de nosotros, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, hemos tenido un encuentro con Cristo, y ese encuentro con Cristo nos ha llevado a conocerle como nuestro Salvador. Empieza por ahí. Reconoce su amor, reconoce su salvación, reconoce la vida nueva que Dios ganó para ti. Así que, ¿se puede adorar entonces lo que no se conoce? Sí. Hay tanta idolatría hoy. Y no estoy hablando de imágenes de talla, de madera, de oro, mi amado hermano. Todo lo que recibe tu adoración es tu Dios. Mi madre siempre dice que si tú quieres saber quién es tu Dios, respondas la pregunta: ¿en qué gasto mi tiempo y en qué gasto mi dinero? Y ese es tu Dios. Algunos tienen un Dios muy chiquito, un Dios que cabe en sus teléfonos, en su bolsa. Este es su Dios. Pasan tiempo, gastan dinero. Para otros, mire mi amado, aún nuestra propia familia puede ser nuestro Dios. Ay no, mi chiquito, que no le falte nada. Ay no, no, ay no, que no lo toque el viento, ¿verdad? Y ahí lo estamos cubriendo. No, no, no lo veas, por favor, se gasta, ¿verdad? Y entonces, no. Aún nuestra familia puede ser nuestro Dios. Yo recuerdo que hace muchos años había un hermano aquí. Ya no está aquí, para que digan quién será. No, ya no está aquí, ya está en otra ciudad, en otra iglesia, centro cristiano. Pero su carro era su Dios. Lo traía impecable todo el tiempo. Y por ahí el hijo del pastor jugaba fútbol de repente. Y cada vez que jugaba fútbol, casi siempre le tocaba un balonazo a ese carro. No era yo. No, sí era yo. Pero yo no daba el balonazo, ¿ok? Pero este hermano era alguien que realmente, voy a decirlo así, mi amado, adoraba su carro. Puedes adorar tu casa, puedes adorar tu trabajo, puedes adorar el dinero. Son cosas que pueden tomar el lugar de Dios en tu vida. Entonces, ¿se puede adorar lo que no conoces? Sí. Sí se puede adorar lo que no conoces, porque todo lo que recibe tu adoración tiene un lugar de Dios en él. Y llegas a ser, voy a decirlo de esta manera, consumido por tu Dios. Dice la palabra que en Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero muchos en el camino perdemos la imagen y la semejanza de Dios al parecernos a otros dioses, donde nuestro enfoque está en otra cosa, donde nuestro amor está en otra cosa. Así que llegamos a parecernos a lo que adoramos. Si tú adoras a Dios, vas a ser consumido por tu Dios, vas a parecerte a Él. Pero finalmente dice entonces aquí, debemos conocerle. Dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. El Padre está buscando estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo veo entonces aquí, mi amado hermano, un espejo al Antiguo Testamento. Dice aquí que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir, desde lo más profundo de tu ser, el espíritu, que es a donde ningún hombre puede llegar, solamente Dios puede llegar. Y es del espíritu de donde brotan los ríos de agua viva que refrescan tu alma y refrescan tu cuerpo. Desde este interior, en espíritu, sale hacia tu alma, se refleja en tu cuerpo y se vuelve una realidad en tu vida. Así que cuando la palabra verdad significa íntegro, significa completo, significa con todo. El espíritu está hablando de la espiritualidad
de la adoración, lo cual nos es un poquito más fácil entender. ¿En dónde entonces está el reflejo de este mandamiento? Porque hay un mandamiento en el Antiguo Testamento que nos da luz para poder entender en espíritu y en verdad. ¿Cuál es ese mandamiento? Oye, Israel, tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, en espíritu y en verdad. Así que aunque la adoración nuevo testamentaria, la revelación, la explosión de la revelación viene en Juan 4:23, desde Deuteronomio el Señor ya nos había dicho cómo. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque tales adoradores está buscando el Padre. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con su corazón, con su alma y con sus fuerzas. ¿De dónde nace esto? De conocer a Dios. Pasas tiempo con Dios, llegas a amarlo. Algunos tienen una amistad con Dios, pero Apocalipsis nos dice: y el Espíritu y sus amigos dicen ven. El Espíritu y sus conocidos dicen ven. Ni siquiera dice el Espíritu y la iglesia dicen ven. Dice el Espíritu y la esposa dicen ven. Dios está esperando que tú lo ames como al esposo, que lo conozcas, que llegues a una intimidad con Él tan profunda que tu adoración explote. Porque es aquí en Juan donde Jesús le dice: y de su interior correrán ríos de agua viva. Saldrá de ti. ¿Cuándo? Cuando lo conozcas, mi amado hermano. Pastor, pero yo tengo 5 años en la iglesia, 6 años en la iglesia. Hermano, esto no es de tiempo, esto es de intimidad. Tú puedes tener conocidos de años que no consideres tus amigos, y puedes tener gente de 3, 4, 5, 6 meses para atrás que los consideras tus amigos. Pero escúcheme, mi amado hermano, con esto termino. Compañeros hay muchos, amigos hay menos, pero esposo solo uno. Esposo solo uno. Hay muchas bendiciones, sí, pero Dios solo uno. Digno de adorar, solo uno. Léanlo en Apocalipsis. Se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra alguien que fuera digno, y no se encontró. Juan empezó a llorar. ¿Y qué le dijo el ángel? No llores, solo hay uno que es digno. Solo hay uno que es digno. Y dice que volteó a ver, y en el trono había un cordero como inmolado, y solo él es digno. Y cuando el cordero entonces se puso en el trono, todo el cielo se llenó de adoración. La adoración es la respuesta a la santidad, a que Dios es digno. Pero no hay lugar para otro. ¿Puedes ser amigo de Dios? Sí, yo soy amigo con mi esposa, pero esposa solo hay una. Así que, mi amado hermano, esto no se trata de tiempo en la iglesia, se trata de tiempo en la presencia de Dios.
Y entre más tiempo pases en la presencia de Dios, más lo vas a conocer. Y entre más lo conozcas, más lo vas a amar. Y entre más lo ames, mejor va a ser tu adoración. Y entonces el Padre, cuando voltea a ver el domingo en la mañana, va a decir: ya los encontré. Ahí están, adoradores que me adoran en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Y diga: Dios, revélate a mi corazón, revélate a mí, Señor. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Padre, queremos conocerte, Dios. Que nuestra mirada esté en el trono esta mañana. Que nuestra mirada esté en el trono esta mañana, Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y quiero hablar a nuestras visitas esta mañana. La primera búsqueda es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo primero que tú tienes que hacer, mi amado amigo, es reconocer que estás perdido y arrepentirte de tus pecados, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces para recibir la salvación y la vida eterna? Entregarle tu corazón a Jesús. Recibir a Jesús en tu corazón. Porque la palabra de Dios enseña que cuando tú le recibes, tú tienes el derecho de ser hecho hijo de Dios. Por eso, mi amado amigo, te invito esta mañana a que le entregues tu corazón a Jesús. Y si no sabes cómo hacerlo, déjame guiarte en una oración. Haz esta oración conmigo y entrégale tu corazón a Cristo. Por favor, repitan después de mí y digan: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por tu amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Ven, vive en mi corazón. En el nombre de Jesús.